Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura va a resonar con muchísimos de ustedes. Hoy vamos a hablar de una declaración que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento, y que nos la trae una de las actrices más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Ella ha revelado recientemente y con una honestidad desarmante, que sus exes la cambiaron. Uf. Una frase corta pero con un peso enorme, ¿verdad? ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Antes de que nos adentremos en esta fascinante reflexión, les pido por favor que si aún no lo han hecho se tomen un segundito para suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos y nos ayudarán muchísimo a seguir creciendo y creando contenido que les guste. Ahora sí, agarren su bebida favorita, pónganse cómodos, porque lo que Demet ha compartido abre un debate muy profundo sobre cómo las relaciones sentimentales nos moldean, nos transforman y nos llevan por caminos que a veces ni siquiera imaginábamos. La vida de Demet Özdemir, como la de muchas celebridades, es una que se vive bajo el escrutinio público. Cada uno de sus pasos, cada proyecto, cada relación, es analizado, comentado y a menudo idealizado o criticado por millones de personas. La conocemos por su carisma en pantalla, por su capacidad para interpretar personajes que nos roban el corazón, y por esa sonrisa contagiosa que la ha convertido en un icono global. Pero detrás de esa imagen pública, hay una persona real, con sus propias experiencias, sus aprendizajes y, por supuesto, sus relaciones amorosas. Y es precisamente en ese ámbito donde surge esta potente declaración: mis exes me cambiaron. Es una frase que, si bien es muy personal, tiene una universalidad asombrosa. ¿Quién de nosotros no puede mirar hacia atrás y ver cómo ciertas personas, ciertos amores o desamores, dejaron una huella imborrable en nuestra forma de ser, de pensar o de sentir? Cuando Demet dice que sus exes la cambiaron, no está necesariamente implicando algo negativo, aunque la primera reacción de muchos podría ser interpretarlo así. Más bien, porque habla de la naturaleza intrínseca de las relaciones humanas, especialmente las románticas. Cada persona que entra en nuestra vida actúa como un espejo, reflejando aspectos de nosotros mismos que quizás no habíamos notado. Nos desafían, nos apoyan, nos confrontan, nos hacen reír, nos hacen llorar, y a través de todas esas interacciones, nos transforman. Algunas relaciones nos enseñan sobre la paciencia, otras sobre la importancia de establecer límites. Algunas nos muestran la capacidad que tenemos para amar incondicionalmente, mientras que otras nos revelan nuestras propias inseguridades y miedos más profundos. Imaginen el peso que debe tener todo esto para alguien como Demet, cuya vida sentimental es un constante foco de atención. Cada ruptura, cada reconciliación, cada nuevo inicio es magnificado por la opinión pública, y eso, sin duda, añade una capa extra de complejidad al proceso de autodescubrimiento y cambio. Es interesante pensar en las diferentes formas en que las relaciones pueden cambiarnos. A veces nos cambian para bien, nos hacen crecer, nos ayudan a descubrir nuevas pasiones, o a ser versiones más fuertes y conscientes de nosotros mismos. Quizás un ex nos enseñó a ser más aventureros, o a escuchar más nuestra intuición, o incluso a defender nuestra propia voz. Otras veces el cambio puede sentirse más como una herida, una cicatriz que nos hace más cautelosos, más desconfiados. Podemos aprender a protegernos más, a levantar muros, o a cuestionar nuestras propias elecciones. Pero incluso en esos cambios que parecen negativos, hay una lección oculta, una oportunidad para entender mejor qué queremos y qué no queremos en futuras relaciones, y sobre todo, qué necesitamos de nosotros mismos. El arte de Demet, su interpretación de personajes complejos, podría muy bien estar nutrido por estas experiencias. ¿Cómo no iban a influir en su perspectiva del amor, del dolor, de la fuerza femenina o de la resiliencia, si los ha vivido tan de cerca y con tanta intensidad? La vulnerabilidad que a veces vemos en sus personajes es, quizás, un reflejo de su propia vulnerabilidad y de su capacidad de procesar y transformarse a través de sus vivencias. La madurez llega, en gran parte, a través de estas experiencias. Cuando somos jóvenes, a menudo buscamos en nuestras parejas una especie de completitud, alguien que llene nuestros vacíos. Pero con el tiempo y a través de las relaciones que no funcionan o que simplemente terminan, comenzamos a entender que la verdadera completitud viene de nosotros mismos. Nuestros exes, en ese sentido, pueden ser maestros involuntarios. Nos enseñan sobre nuestras propias fortalezas y debilidades.
Nos muestran cómo reaccionamos ante la adversidad y cómo nos levantamos después de una caída. La declaración de Demet Özdemir, en este contexto, no es solo una anécdota personal, es un recordatorio poderoso de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza transformadora. Es un camino de autodescubrimiento constante y cada persona con la que compartimos un capítulo significativo de nuestra vida contribuye, de una forma u otra, a la persona en la que nos convertimos. Es casi imposible pasar por una relación profunda y salir de ella siendo exactamente la misma persona. Algo se mueve dentro de nosotros, algo se reconfigura. Piensen en el valor que tiene una celebridad como Demet al hacer una declaración tan honesta y humana. En un mundo donde a menudo se espera perfección y una imagen de todo bajo control, su franqueza es refrescante. Nos permite verla no solo como la estrella brillante, sino también como una mujer como cualquiera de nosotros, que ha navegado las aguas, a veces turbulentas, de las relaciones. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias. ¿Qué nos enseñaron nuestros exes? ¿Cómo hemos cambiado gracias a ellos? ¿Fue doloroso o liberador? ¿O una mezcla de ambos? Este tipo de conversación es vital, porque normaliza la complejidad del ser humano y de sus experiencias amorosas. Nos ayuda a entender que no hay un manual perfecto para el amor, y que el crecimiento personal a menudo viene de los lugares más inesperados, incluso de las rupturas y de los errores que podemos cometer en el camino. Otro punto importante a considerar es la diferencia entre cambiarte y moldearte. Mientras que un cambio puede ser más superficial o momentáneo, el moldeo es un proceso más profundo y duradero. Las relaciones verdaderamente significativas, tanto las buenas como las difíciles, nos moldean. Afectan nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra forma de ver el mundo. Nos empujan a evolucionar, a reevaluar lo que es importante para nosotros. A veces incluso una relación termina precisamente porque hemos crecido tanto que ya no encajamos con esa persona, y ese crecimiento es en sí mismo un cambio, una evolución provocada, en parte por la relación misma. La Demet de hoy, con su madurez, su éxito y su evidente sabiduría, es el resultado de un cúmulo de experiencias, y sus relaciones pasadas son, sin duda, una parte fundamental de ese trayecto. Además, podemos pensar en el concepto de la resiliencia. Después de una relación que nos ha cambiado, especialmente si ha sido difícil, la capacidad de recuperarse, de aprender y de seguir adelante, es lo que verdaderamente define nuestro carácter. Es en esos momentos de introspección, cuando analizamos qué salió mal, que aprendimos sobre nosotros mismos y sobre el otro, que se produce el verdadero crecimiento. Y es ahí donde los exes, a pesar de ya no estar en nuestras vidas, siguen siendo maestros silenciosos. Nos enseñan sobre el perdón, tanto hacia ellos como hacia nosotros mismos. Nos enseñan sobre la necesidad de cerrar ciclos y de abrazar el futuro con una nueva perspectiva. La valentía de Demet al verbalizar esto demuestra no solo su honestidad, sino también una madurez emocional que le permite reconocer la influencia de su pasado sin victimizarse, sino como parte integral de su viaje personal. Es un reconocimiento de que cada paso, cada encuentro, bueno o malo, contribuye a la intrincada tela de la existencia que es nuestra vida. Y eso, amigos míos, es algo verdaderamente hermoso de contemplar. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir de que sus exes la cambiaron, es mucho más que una simple confesión de una celebridad. Es un recordatorio poderoso de que las relaciones, en su esencia más pura, son vehículos para el autodescubrimiento y la transformación personal. Nos llevan a explorar límites que no sabíamos que teníamos, a enfrentar verdades incómodas y a celebrar la alegría de la conexión humana. Cada expareja, sea cual sea el desenlace de la historia, deja una huella, una lección, una pieza del rompecabezas que nos ayuda a entender mejor quiénes somos y quiénes queremos ser. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final de este vídeo y por acompañarme en esta reflexión tan interesante. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que los exes realmente nos cambian? ¿O somos nosotros quienes elegimos cómo nos afectamos por las relaciones? ¿Cuáles han sido las mayores lecciones que han aprendido de sus relaciones pasadas? Déjenme todos sus pensamientos y experiencias en la caja de comentarios de abajo, me encantará leerlos y seguir esta conversación con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con alguien a quien crean que le pueda interesar, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.